Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por madrugar a acompañarnos. Muchas gracias a Credit Corp Capital por esta invitación. Es siempre una oportunidad para la reflexión. Yo me la paso en estas, pero cada vez que Credit Corp me dice que haga una reflexión de fondo como la que plantearé hoy, me levanto la vista un poco por encima de la coyuntura de la semana que analizo, digamos, para mi columna semanal, y me gusta mirar en los procesos como de dónde vienen y hacia dónde van un poco en una perspectiva más alta. Ese título, ¿por qué no estamos de fiesta?, surge de una pregunta que me hizo una periodista brasilera que estuvo en Colombia hace pocos días, y me hizo esa pregunta: ¿por qué no están de fiesta? Y dije, qué bueno basar mi charla para Credit Corp contestando esa pregunta. A ella le di algunos elementos de respuesta, pero luego me quedé con mayores inquietudes y esas son las que vengo a compartir con ustedes. Entonces, claro, lo primero de lo que voy a hablar, este es el sumario pues, de la presentación, muy rápidamente, va a ser sobre justamente esa buena noticia que produce la pregunta ¿por qué no están de fiesta? Segundo elemento del sumario, pues la nueva agenda de un país normal, que es un poco la situación en la que creo que estamos llegando. Nos estamos volviendo un país normal. Eso no quiere decir que todo esté bien. En los países normales las cosas andan más mal que bien. Vamos a hablar del tema de corrupción, que está haciendo presencia importante en la agenda. Y vamos a hablar de violencia e inseguridad, que también lo están, y que ayudan también a entender ese planteamiento de la pregunta de por qué no estamos de fiesta. Vamos a hablar del estancamiento de la economía, aunque lo voy a hacer muy breve porque verdaderos expertos y conocedores del tema económico hablarán después de que yo lo haga. Vamos a hablar del tema de la JEP y de qué tantos riesgos subsisten después de algunos ajustes legales. Y vamos a hablar, claro, de cómo arranca esta campaña para 2018, que luce bastante compleja. Empecemos pues. La buena noticia es bastante sencilla: 7.000 guerrilleros desarmados y desmovilizados. 7.000 personas que hasta hace unos meses estaban en armas, que hasta hace un año largo estaban combatiendo, estaban atacando, estaban secuestrando, estaban narcotraficando, y ahora no lo están. Están en 19 zonas de concentración, no en las 60 y pico de zonas que pidieron las FARC originalmente en La Habana, ni siquiera en las 23 que están contempladas en el acuerdo. Muy pronto tanto las FARC como el gobierno se dieron cuenta que no hacían falta 23, terminamos en 19 más los 7 campamentos, estaban previstos 8 campamentos, es decir, siempre se alcanzó a reducir estas áreas. Están rodeadas por fuerza pública y hasta ahora, aunque ha habido problemas con disidentes de las FARC, ayer hubo un hecho bastante grave, secuestraron un funcionario de Naciones Unidas que estaba en labores de erradicación voluntaria de cultivos, pero disidentes. Pero en lo que tiene que ver con los campamentos donde hay tropa concentrada, no se han presentado hasta la fecha incidentes de importancia. Y no hubo grandes concesiones económicas en el acuerdo. Hay unos elementos en el acuerdo agrario que todavía habrá que mirar su desarrollo. Está en discusión en el Congreso están en discusión unas modificaciones a la ley de tierras y habrá que ver qué ocurre con ello, pero en general en el acuerdo no hay grandes concesiones, hay un respeto en general por el tema de la propiedad privada, repito, con algunos asteriscos y notas de pie de página que habrá que estar vigilando en el tema agrario. Entonces, terminado el conflicto con las FARC, que marcó la agenda nacional durante por lo menos los últimos 25 o 30 años, a pesar de que el conflicto es mucho más viejo, pero como elemento que marcaba la agenda nacional en el último cuarto de siglo claramente. Superado ese conflicto en especial, con secuelas, con cosas pendientes, con asuntos por resolver, lo que queda es la agenda de un país normal. Y entonces en la agenda de debate de un país normal empiezan a aparecer temas que nunca han aparecido. La salud es un tema que estamos discutiendo muchísimo, y en particular la calidad. Ya no estamos tanto pidiendo cubrimiento, porque en cubrimiento la ley 100 fue exitosa, es decir, amplió realmente el cubrimiento. Ahora el problema es que ese cubrimiento tenga unos estándares de calidad mínimos
y esa atención sea efectiva. Algo similar sucede en educación. Hemos dado un gran salto en cubrimiento, pero estamos muy rezagados en temas de calidad. Y en el tema de empleo habíamos dado un gran salto en reducción del desempleo. Ese salto, vamos a ver más adelante, se ha acortado mucho. Hay un rebrote del desempleo, pero también estamos discutiendo por fin el tema de calidad del empleo, que ya era hora de que lo hiciéramos. Y en el tema medioambiental, que nunca estuvo en la agenda, aparecía a veces en la agenda por cuenta de los atentados del ELN, al oleoducto y esas cosas, pero que no era un gran tema de la agenda, ahora es un gran tema de la agenda, lamentablemente dominado por la combinación de demagogia y desgobierno. Hay mucha demagogia detrás de esto, es muy fácil entusiasmar a unos electores en un referendo local, como ocurrió en Cajamarca, en contra de un proyecto minero. No sé si ese proyecto es bueno o es malo. Lo que sí sé es que el mecanismo escogido para decidir es el peor posible. Y a esa demagogia, que puede llevarnos a que simplemente el país un día termine diciendo por vía demagógica no nos interesa la minería, ¿sí? Cosa que creo que cuando menos sería discutible. Hay que sumarle un gran desgobierno, es decir, el gobierno no ha ejercido el mínimo liderazgo en ese tema. No ha dicho, como no ha cumplido su tarea con delimitar dónde sí y dónde no la minería legal puede ser y en qué condiciones, sino que cada caso es un debate, porque la ley es ambigua, es amplia, es interpretable. Entonces, todo termina en más o menos que no, o en que no todavía, o en que estamos mirando. Y mientras tanto lo que crece es la minería ilegal. Yo no descarto que en muchos de esos movimientos supuestamente ambientalistas, no digo todos, pero en muchos de ellos detrás esté la minería legal. Porque en la medida en que la minería legal no pueda establecerse, con reglas claras, funcionando, pagando sus impuestos, cumpliendo con requisitos medioambientales, lo que gana terreno es la minería ilegal, detrás de la cual hay bandas criminales, ex paramilitares, también disidentes de las FARC, y entonces pues ahí estamos en el peor de los mundos. Hablemos del tema de corrupción. Hay una sensación de país tomado y una rabia pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque Colombia es el único, para poner un ejemplo, Colombia es el único país donde ha habido gran incidencia del escándalo de Brecht, donde no ha habido grandes manifestaciones en contra de los involucrados en ese escándalo. En Perú 2 veces llenaron la Plaza de Armas, en Panamá, donde es raro que haya manifestaciones, 10.000 personas salieron a exigir justicia e investigación y castigo contra los que se habían dejado comprar por Odebrecht. En Brasil ni hablemos pues de todo lo que ha pasado. Hasta en México, donde no ha habido justicia, donde no ha operado mínimamente la justicia en investigaciones, sí ha habido manifestaciones denunciando el tema de corrupción de Odebrecht. En Colombia ha sido un tema de los medios, de las redes sociales, de debate entre todos nosotros, pero no ha sido un tema de manifestaciones. Lo que quiere decir que hay una rabia contenida. Que sea pasiva, pues no necesariamente tranquiliza. Inquieta por varias razones. ¿Qué quiere decir que sea pasiva? ¿Que la gente se resignó a la corrupción? ¿O que la gente se está reservando? ¿O que la gente se está conteniendo? ¿O que tenemos un volcán aparentemente inactivo, pero que en el fondo de su cráter está en ebullición o amenazando ebullición? Esa corrupción la estamos sintiendo a todos los niveles. Eso es quizá lo más impresionante. Y es que uno va a un pequeño municipio y se encuentra una cantidad de denuncias de corrupción en la pequeña contratación. Pequeño robo que es gran robo para las finanzas de ese municipio. Pero también en las ciudades medianas y grandes y en los departamentos pequeños, medianos y grandes y a nivel nacional. O sea, cuando decimos que una empresa, una multinacional de la corrupción y del crimen como Odebrecht penetró las 2 campañas presidenciales que llegaron a la segunda vuelta la vez pasada y las 2 campañas ganadoras de las últimas 2 elecciones, es que estamos en problemas muy serios. Porque además, ahí hay que decirle al presidente que su frase de que a Odebrecht le fue como los perros en misa es bastante discutible. La tasa de rentabilidad del proyecto Caña Gamarra es descomunal, salvo que nos dejemos convencer de algunos argumentos que el gobierno ha tratado de escribir en ese tema, pero es descomunal. Y es sencillo, nadie paga semejante cantidad de dinero para conseguir un contrato, pagar por debajo de la mesa para conseguir un contrato, si ese contrato no va a ser especialmente rentable. Ningún partido ni sector se salva. Ojo, los partidos tradicionales todos, pero también el Polo Democrático ha estado en la discusión, pero incluso el gobierno de Gustavo Petro está
cuestionado en su administración en Bogotá por temas de corrupción. Es decir, nadie se salva, nadie se salva. Y eso tiene un riesgo muy grande con miras a las elecciones de 2018, y es que obviamente aumente la abstención y aparezca un Mesías. Eso, digamos, el tema de corrupción como elemento que está favoreciendo la incertidumbre política y en consecuencia inquietando aún más el panorama económico y el panorama de las decisiones económicas. Y está este otro capítulo de inseguridad y violencia para cerrar un poquito ya la respuesta a la pregunta de por qué no estamos de fiesta. Así como deberíamos estar de fiesta porque hay 7.000 guerrilleros desmovilizados y desarmados, hay 8.000 milicianos que ni se desarmaron ni están concentrados. Y uso la cifra de 8.000 porque fue la que las FARC declararon. ¿Qué pasa con esos milicianos? Era el apoyo de las FARC en municipios medianos y grandes, incluso en pequeñas poblaciones. Tenían bajo su mando pequeños grupos y eran subcontratistas de las FARC. Eran los que levantaban un secuestrado, eran los que manejaban la extorsión al comercio pequeño, y ellos hacían esa tarea, se quedaban con una parte y le daban a las FARC el resto. Pues esa gente sigue ahí en ese mismo negocio. Esa gente no lo va a dejar. Y esto se explica en buena medida, y también la proliferación de bandas criminales herederas en varios frentes de las FARC, llamándose disidentes, pero no son disidentes, no es que estén en desacuerdo políticamente con el Acuerdo de La Habana, sino están en desacuerdo básicamente de negocios con el Acuerdo de La Habana. El Acuerdo de La Habana resulta muy atractivo para los comandantes de las FARC, grandes responsables de aterradores crímenes, de crímenes atroces, que no reciben castigo, que no van a pagar cárcel. Y para la tropa, para la que haya además un salario, dinero para proyectos productivos y demás. Pero el mando medio no se ve tan atraído. ¿El mando medio en qué andaba? En el narcotráfico. El mando medio manejaba las finanzas de cada frente. El mando medio, para él no es atractivo concentrarse y ver a ver qué le dan. Él prefiere convertir lo que era su frente de 200, 300 guerrilleros en una pequeña BACRIM mucho más rentable, mucho más manejable, de unas 12, 15 personas, con las cuales controla rutas de narcotráfico, controla laboratorios, controla negocios de extorsión en regiones específicas, cobra vacuna, etc. A ver, esto iba bien. A ver, ups, se saltó todas al tiempo. A ver. ¿Podemos devolverla? Dos, gracias, qué pena. Ahí está bien. Obviamente toda esta estructura alimentada por la proliferación de cultivos de coca. 180.000 hectáreas de coca es un mar de coca, un océano de coca. Es 4 veces lo que gracias al Plan Colombia se logró. Es decir, el país invirtió 12 años de esfuerzo con el apoyo de Estados Unidos, alrededor de 500, 600 millones de dólares anuales en apoyo. Colombia tenía que poner otro tanto equivalente. Para eso fue el impuesto al patrimonio creado que empezó a cobrarse en 2003 en el primer gobierno de Uribe. Era para eso, para equilibrar las cuentas, que Estados Unidos y Colombia pusieran la misma cantidad. Bueno, pues todo ese sacrificio que produjo como gran resultado bajar los cultivos de 165.000 hectáreas a 30 y pico mil, se perdió en 2 años y medio. Porque tomamos una decisión alegre, sin tener estrategia alternativa, de decir no más fumigación aérea. Está bien, de pronto era la decisión correcta, pero ¿cuál es el plan B? No había plan B. Y seguimos sin plan B. Fuera de anunciar metas que este año vamos a erradicar 50.000, 100.000. Repito, el delegado de la ONU secuestrado ayer por un grupo disidente de las FARC, o sea, por una banda criminal, era un delegado en funciones de apoyando labores de sustitución de cultivos. Y obviamente todo eso tiene una gran interacción con corrupción. Todo ese dinero alimentando bandas criminales que dominan regiones, que extorsionan alcaldes, que les exigen a los contratistas dinero, etcétera, etcétera. Aquí hay una cosa interesante. A ver, el pointer debe ser este. Ups. No. ¡Uf! A ver. Ah. Ok, listo. Muy bien, gracias.
Esta es la curva de homicidios desde el año 90. Homicidios por cada 100.000 habitantes, 71,2 en el año 90, 81 que fue el gran tope en el 91, tuvimos otro pico grande en el 94, 95, hubo varios picos. Aquí tuvimos otro pico después del Caguán y vino aquí el gran descenso en el primer gobierno de inicios del segundo gobierno de Uribe. Este fue el gran descenso, o sea, pasamos de 70 a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hubo un pequeño rebrote después de lo que fue en el año de la operación de liberación de secuestrados, que las FARC contestaron con una ofensiva muy fuerte, y desde entonces tenemos un descenso, pero es un descenso que cada vez se aplana más. Pasamos de bajar 5 o 10 puntos de esa escala por año a bajar 1 o menos de 1, a bajar décimas. Y eso va a tender a ser así. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso también explica por qué. Eso hace parte de la respuesta de por qué no estamos de fiesta. Porque finalmente, para muchísimos colombianos, la página de la guerra con las FARC ya había pasado. No fue que el día que anunciaron los acuerdos de La Habana, de pronto, pum, cesaron los fusiles. No, los fusiles ya habían cesado. Pero no habían cesado porque las FARC hubieran hecho un cese al fuego unilateral. Si ustedes miran, el cese al fuego unilateral es el año 2016. De 2015 a 2016. Y frente a 2014, es un descenso bastante marginal de la tasa. Realmente lo que impactó la tasa fue haber reducido las FARC a la mitad por la vía militar. Eso no es para que discutamos si había que ir a La Habana o no hay que ir a La Habana, esa es otra discusión. Pero digamos, esto fue lo que realmente impactó. Y como toda solución, si ustedes en su empresa tienen que hacer recortes de gastos para ajustar el balance, ustedes arrancan muy agresivamente y entonces bajan 10% y lo logran. Y después traten de bajar otro 5% para que vean lo difícil que es. Porque obviamente una solución empieza a desgastarse. Es decir, bajan el 10%, muy bien, lo logran. Eliminan celulares, no sé qué, la mitad de los carros de la flota de los ejecutivos, ahorran en no sé qué, lo que quieran. Y ya luego bajar más se vuelve muy difícil. Aquí pasa igual. El problema es que la solución llegó después de los resultados. La que nos vendieron como solución, que es el Acuerdo de La Habana, llegó después de los resultados. Está muy bien, del acuerdo en muchas cosas. No vamos a entrar en esa discusión, ese no es el tema del día de hoy. Ese es un tema que yo creo que de alguna manera está superado. Pero sí que seamos conscientes que por cuenta del Acuerdo de La Habana no se va a seguir reduciendo sustancialmente la tasa de homicidios. Que estamos en esos veintitantos, 25,5 homicidios por cada 100.000 habitantes ante todos los fenómenos de violencia que ya no están relacionados con el conflicto con las FARC, que pueden ser incluso herederos de ese conflicto, pero que ya no dependen de la solución de ese conflicto. Rápidamente, economía. Esto ocurrió la semana pasada, el Banco de la República ya hizo un nuevo ajuste. Habíamos comenzado con proyecciones del 3%. El presupuesto para este año, el gobierno lo presentó al Congreso con proyecciones de más del 3% de crecimiento. Y vamos ya en 1,8%. Ojalá eso no continúe. Aquí en el tema de desempleo está pasando algo similar a los homicidios. Es decir, tuvimos una significativa baja, pero ya parece que la receta está en proceso de agotarse. Miremos rápidamente aquí, no es muy clarito. Esto es el año y cada colorcito representa, estos son los meses, perdón, y cada colorcito representa un año. Tuvimos un año, el más alto de los últimos ha sido el 2012, o sea, con un desempleo alto. El más bajo terminó siendo 2015 y después de 2015, este amarillito y este rojo, que es este año, están por encima. Este rojo bajó otro puntico más, a 9,5 en la última cifra, pero está por encima del morado. Es decir, vamos a tener un 2017 con más desempleo, al menos eso indicaría esa gráfica e indican otros elementos de valoración de lo que fue el mejor año, que fue 2015. Es decir, pasaríamos a tener después del 2015 el mejor momento y luego un rebrote lento, pero sostenido del desempleo en 2016 y eventualmente en 2017. Es muy sencillo. El desempleo baja si estamos creciendo al 4,5, al 5 y al 6. Y sube si estamos creciendo al 2 o a menos del 2. Entonces, ese es un elemento también inquietante. Miremos lo que pasa con pobreza, algo similar. La receta también parece estarse agotando. Bajábamos puntos enteros
en la década pasada y a principios de esta, y ahora estamos bajando décimas. Aquí esta ruptura se da por el tema de cambios de metodología, entonces en este cuadro no buscaron hacer comparaciones, pero miremos simplemente aquí en adelante. El azulito claro es centros poblados y rurales, pequeños centros poblados y rurales. Este de la mitad es el total nacional y estos son cabeceras. Y aquí estamos en incluso un rebrote de pobreza monetaria en el último año, o sea, en 2016. Esto está todavía en discusión, hay todavía quienes dicen que no, que sí bajó, que no bajó, que está la pobreza multidimensional, toda esta discusión, pero lo interesante aquí es algo que venía bajando sustancialmente, de pronto se aplana. O sea, es como si muchas de las soluciones de los últimos 10 o 15 años existiese la urgencia de replantearlas. Y creo que existe la urgencia de replantear las soluciones. Se han agotado unas estrategias y hay que pensar en otras. Pero como les digo, de economía van a hablar personas que saben mucho más que yo en las siguientes presentaciones. Vamos a hablar de la Justicia Especial de Paz. ¿Cuáles han sido los principales riesgos que muchos hemos señalado en este tema? La tesis, que haga tesis entre los responsables de esa justicia, entre el tribunal principal y los tribunales y las salas. La tesis de que amplios sectores del empresariado estimularon la guerra. A mí no me cabe ninguna duda de que hubo empresarios que estimularon la guerra. Sin duda, en regiones específicas y de manera puntual muy clara. Pero que el grueso del empresariado colombiano estimuló la guerra me parece una generalización irresponsable y que conduce además a temas enormemente peligrosos para lo que viene en el proceso. La concepción, parte de esta discusión, ¿el extorsionado es una víctima o se convierte en un victimario? A mí me extorsionan y yo le doy plata a un grupo terrorista. ¿Me volví victimario al darles esa plata siendo extorsionado? Entiendo claramente la posición del que dice, no, a mí me están fregando los guerrilleros, entonces yo le doy plata a estos paramilitares para que maten a esos tipos. Ahí me convierto en victimario, aunque el origen sea una cuestión defensiva. Pero ¿qué pasa cuando simplemente a mí me dicen, su camión con su mercancía no pasa a tal pueblo si usted no paga tanto? Y para que esa mercancía no se dañe o no se pierda, no se la roben, yo autorizo a que den una plata. ¿Soy una víctima o soy un victimario? Hace pocos meses el presidente, hasta hace pocas semanas el presidente simplemente decía, no, tranquilo, no se preocupe ningún empresario. Quien haya hecho algo de eso, confiesa y queda listo. Tranquilo. Eso tiene un pequeño problema, que se llama Estados Unidos. Si un empresario en cualquier parte del mundo confiesa que le dio dinero a un grupo armado, obligado o no obligado, porque quiso, porque lo obligaron, porque no tenía más remedio, porque le pusieron un revólver en la cabeza, pero le dio esa plata, puede quedar sujeto a lo que llaman el Patriot Act, la ley antiterrorista internacional de Estados Unidos. Y puede perder su visa, le pueden confiscar sus bienes en Estados Unidos, o sea, pueden pasar una cantidad de cosas. Entonces no es tan sencillo ir allá al tribunal de la JEP a decir, hombre, sí, a mí un día un camión me lo secuestraron y dio una plata. Bueno, tratando de corregir eso, el Congreso, que ha hecho esfuerzos en medio de la mermelada y de todo por ajustar un poco estas leyes, incluyó estas palabras en la legislación que ya salió. Ahora, esta semana se presenta la ley estatutaria que también ayudará en algunas precisiones, pero la legislación que ya salió en desarrollo de los acuerdos de paz, que salió por Fast Track, incluyó estos elementos. La participación de los terceros, es decir, no estamos hablando ni de guerrilleros, ni de militares acusados de excesos o de abusos o de violación de derechos humanos, sino de terceros, que pudieran haber sido copartícipes de alguna manera en el conflicto. Le hace empresarios que pagaron una plata en cualquier circunstancia. Esa participación de ese empresario, dice la ley, tiene que ser activa, determinante, eficaz y decisiva. O sea, no cabría en teoría en esa definición el que dio plata para el camión, porque obviamente el que dio plata para el camión un día, de ahí para adelante siempre para dejar pasar el camión, siguió dando plata. Pero su participación fue activa, fue determinante, fue eficaz, fue decisiva. Eso es lo que la ley pretende delimitar. Obviamente eso queda a interpretación de los tribunales y la ley estatutaria va a definir mucho de eso. Va a definir la composición final de tribunales y salas. Ya existe la Comisión Internacional o Colombo Internacional, o sea, de varios países, incluido Colombia, que va a designar a los magistrados del Tribunal Especial de Paz, del Supremo Tribunal. Luego ahora ellos mismos nombrarán unas salas y demás. Esa comisión tiene un sesgo bastante izquierdoso, bastante izquierdoso.
La única persona que no tiene, digamos, un pasado claramente militante en temas de derechos humanos desde una óptica de izquierda es una química de la Universidad Nacional, que no entendí muy bien cómo llegaron ahí, pero bueno, en fin. Parece que es una persona muy competente, muy seria y una gran investigadora, pero pues tampoco es una experta en estos temas. Y la ley va a definir también el ámbito de competencia y un poco el alcance de esa frase que ya definimos que delimitaría la responsabilidad de terceros. Bueno, hablemos un poco de la campaña. Aquí hay un tema terriblemente perverso en la democracia colombiana en cuanto a la dispersión del voto. En general, las democracias posmodernas, por llamarlas de alguna manera, o sea, del siglo XXI, buscan pocos partidos, partidos fuertes, partidos organizados con democracia interna, porque partidos fuertes permiten, en especial en los regímenes parlamentarios, coaliciones igualmente fuertes y gobiernos eficientes, es decir, gobiernos donde el Ejecutivo encuentre en el Legislativo una sólida base que apoye sus iniciativas. En Colombia tenemos un elemento que estimula perversamente la dispersión del voto. Todo partido que presente candidato a la primera vuelta obtiene una votación. Unos obtendrán 300.000, 400.000, otros 1 millón, otros 2 millones, otros pasarán a segunda vuelta con más de 2 millones de votos. Todos ellos van a recibir algo así, se calcula que para el año entrante, por tema de IPC y demás, unos 4.800 pesos por voto como reposición. O sea, el que saca un millón de votos, 4.800 millones de pesos le entran a sus arcas, con lo cual vive cómodamente ese partido en lo que son sus gastos esenciales de supervivencia y de publicidad y demás durante los siguientes 4 años. Pero también el que saca 300.000, pues no recibe 4.800, pero recibe 1.000 y pico. Que no está mal. Entonces, ¿qué estímulo puede tener un partido a decir, no, yo renuncio a tener candidato y apoyo al candidato de otro? ¿Que me van a dar en ese partido una parte de la reposición que le den a ellos? Sí, es posible, pero eso quiere decir que yo ya no sé cuánto me van a dar. Y ya no depende de mí, ni del esfuerzo electoral que yo haga. ¿Y cómo se definen esos votos? ¿Cómo define lo que le va a dar el otro partido al que le apoyó, a cuyo candidato le apoyó? ¿Cuántos votos de lo que saque ese candidato se pueden decir que fueron de este o de este otro partido? Entramos en un terreno de incertidumbre y lo que los directivos de los partidos que manejan los recursos de los partidos quieren sobre todo es certidumbre. Entonces, a mí me parece muy difícil, ahora hablan mucho de coaliciones para la primera vuelta, me parece muy difícil, yo creo que vamos a tener 10 candidatos de igual número de partidos, o más, y ahorita lo vamos a ver. Pero tiene que ver mucho con ese tema de dispersión del voto. Agréguenle que así como este es el mecanismo de financiación estatal que está vigente en la ley hoy en día, y ya es muy difícil que haya, a pesar de las propuestas de la misión electoral, que fueron, por cierto, bastante pobres y bastante incompletas, pero a pesar de esas propuestas de la misión electoral, no parece haber tiempo para hacer un cambio en la ley electoral para un debate que comienza dentro de 10 meses. Entonces, ese estímulo combinado con otro elemento que es que va a ser muy difícil conseguir financiación privada. Después de lo que pasó con Odebrecht y con las cuentas en Panamá y con, mire, yo le entrego en esta servilletica el dato de una cuentica en Panamá para que me consigne allá, o usted págueme estos afiches o estas camisetas, o usted págueme esta encuesta. Yo quiero saber qué empresario respetable de este país va a dar plata para una campaña. Primero, si da plata por encima de la mesa, eso tiene una cantidad de restricciones legales a la hora de contratar con el Estado más adelante. Y si las da por debajo, pues lo empiezan a llamar a la fiscalía si hay un problema. Pero además es que este tema de Panamá no solo interesa a la fiscalía colombiana. No hemos empezado en ese capítulo, pero va a empezar a haber problemas en Estados Unidos. Porque claro, muchos de esos dineros no entraron a la política. Muchas de esas platas dieron vueltas que no terminaron en ninguna campaña. Ese es el problema con la plata que se maneja por debajo de la mesa, que como no hay una contabilidad, ni un respaldo, ni una revisoría, ni un control, ni un reporte al Consejo Electoral, ni a la registraduría, ni a nada, pues eso, 1.000 millones se pueden volver 500 en la mitad del camino. Y de hecho, eso ocurre. Entonces, dependiendo aún más que en elecciones anteriores de esa financiación estatal que proviene de la reposición del voto, lo que vamos a tener es una importante dispersión del voto. Y una dispersión que va a producir que si nadie toma ahorita una ventaja clara, o digamos en los próximos meses una ventaja clara,
y se mantienen varios candidatos entre alrededor del 15-20% de intención de voto, los dos que pasen a segunda vuelta lo pueden hacer con 20 y poquitos, con 21, 22, 23, y eso quiere decir que cualquiera puede pasar a segunda vuelta. Que no estamos ante una moneda al aire, sino ante varias monedas al aire. Eso acaba de pasar en Francia, donde también ha habido un gran estímulo a la dispersión del voto por temas legales y porque los partidos están muy desprestigiados, entonces las opciones de inscribirse por firmas y de crear un movimiento independiente también se han vuelto importantes. Hubo una gran dispersión del voto. Macron pasó con 24%, la señora Le Pen pasó con 21%. Por fortuna pasó Macron y aparentemente ganará este domingo, porque es pro-europeo y es un hombre equilibrado y es un hombre medio de centro-derecha en economía, pero medio de centro-izquierda en temas de derechos y de respeto a las minorías y de un poco, digamos, todo el discurso ético-comportamental. Que da una combinación interesante para este momento. No es un enemigo de la inmigración, pero es amigo de establecer controles de seguridad. O sea, un hombre equilibrado frente a la amenaza de Le Pen. Pero es que a 2 puntos estuvo el señor Mélenchon de pasar. Y entonces pudo haberse dado el escenario catastrófico de que se enfrentaran Mélenchon, un populista de izquierda, de extrema izquierda, antieuropeo, con una extrema derecha de Le Pen, también antieuropea. Y eso sería el desastre para Francia. Por fortuna pasó el señor Macron, pero nosotros podemos estar en el peor de los escenarios. Podemos amanecer al día siguiente de la primera vuelta con un populista de extrema derecha ofreciendo cualquier cantidad de barbaridades y un populista de extrema izquierda ofreciendo cualquier cantidad de barbaridades. Por cuenta de eso, porque es que pasaba segunda vuelta con el 20%. En Colombia la gente ha pasado segunda vuelta con el 35%, el 39%, el 40%. Pero pasada segunda vuelta con el 21-22, mucha gente puede pasar. Miremos ya cada uno. Bueno, el caso de Vargas Lleras era el claro ganador y el claro líder hasta hace unos pocos meses. La encuesta de Gallup ayer reconfirma una caída muy fuerte, no en intención de voto, que Gallup no estaba marcando intención de voto, pero sí estaba marcando favorabilidad. Entró ya en terrenos claramente negativos la opinión de la gente sobre él. Y en encuestas de intención de voto, él marcaba 24, 25, 26, incluso 30%, y ahora está marcando 9, 10, 11, 12. Esa caída se explica, creo yo, porque se demoró mucho en irse del gobierno, porque le pasó una cosa increíble, de absurda, y fue un hombre rebelde en el gobierno, que criticaba cosas del gobierno, que era como un líder opositor dentro del gobierno, criticaba temas del proceso de paz, gracias un poco a lo que él hizo, hubo esos ajustes a la Jurisdicción Especial de Paz. Cambio Radical tuvo mucho que ver con eso, los conservadores también, el Centro Democrático también. Pero lo increíble es que él fue un rebelde dentro del gobierno y en todo su proceso de despedida del gobierno se fue del brazo de Santos por todo el país haciendo inauguraciones, hizo un evento de despedida al lado de Santos, y esta es la hora que no ha dicho una sola palabra de crítica frente a todos los horrores que están pasando. O sea, rebelde dentro del gobierno y cuando finalmente se libera del gobierno, parece estarse acercando al gobierno como si necesitara la cuota burocrática y para muchos incluso, y lo he visto en análisis de Focus Group, que es el tipo de encuesta que se hace no cuantitativa, sino cualitativa, oyendo opiniones de pequeños grupos representativos, la gente está sintiendo que puede ser sucesor de Santos en tanto que heredero de Santos. Es decir, representar lo mismo. Ser hoy en día el candidato del régimen, no solo en Colombia, en el mundo entero es un desastre. Uno puede venir del régimen y rebelarse contra él, como hizo Trump, como está haciendo Macron. Macron es un hombre vinculado a la banca de inversión, que fue ministro de Economía del gobierno socialista de Hollande, pero dentro de ese gobierno socialista él no fue socialista, sino todo lo contrario como ministro de Economía. Es un representante del establecimiento, monta un partido rebelde, se rebela contra los partidos, lo apoyan como rebelde y pasa a la segunda vuelta. Es decir, uno puede ser del establecimiento pero volverse rebelde. Y Vargas tenía todas las fichas, todas las boletas para hacer eso. Y hasta ahora pareciera estarse destiñendo de eso y cada día aparecer más como candidato del régimen y el resultado lo estamos viendo en las encuestas. Obviamente no ha empezado la campaña y todo esto puede cambiar, pero lo único que uno puede decir ahora es que la mitad de las opciones presidenciales que él tenía hace 6 meses las perdió en estos 6 meses. Veamos a Petro. Petro, ahí está. Ahí sigue marcando, es una persona que no deja de marcar 11, 12, 14, 9, está siempre en primero, segundo, tercer lugar en las encuestas de intención de voto. Con ciudades como Bogotá, donde marca 25% de intención de voto, o como Barranquilla, donde manda 20%. Ahí está. No está haciendo campaña de plaza pública, está haciendo campaña de recintos como este, sindicatos,
grupos sociales representativos, minorías, y todo su discurso es contra la casta. Es el mismo discurso de Podemos en España, contra la casta, contra las familias que han gobernado Colombia durante todo este tiempo, contra los mismos con las mismas, contra el empresariado, contra los contratistas, contra la clase política. Y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Teóricamente está inhabilitado por razones jurídicas. La fórmula que sus abogados le han recomendado es que si esa inhabilidad se mantiene, él simplemente vaya y se inscriba ante la registraduría a ver qué van a hacer las autoridades electorales con una inscripción y una persona que esté marcando, por ejemplo, 20% de intención de voto y riesgo de pasar a segunda vuelta. A ver si lo van a convertir en una víctima y un escándalo internacional, porque nunca un posible ganador o un posible pasador a segunda vuelta no puede ser candidato. Aquí en la tierra del doctor Sergio Fajardo, a quien yo admiro muchísimo, debo decir que no sé qué decir sobre Sergio Fajardo porque no le he oído a él decir nada. Su estrategia ha sido la del silencio. A mí me parece que en muchas campañas electorales la estrategia del silencio es válida, que en muchas ocasiones en la vida un político debe atrincherarse y quedarse callado, pero en la coyuntura que Colombia está viviendo con toda esta enorme cantidad de temas que le exigen a uno en su propia casa discutir y opinar, quedarse callado es una apuesta muy riesgosa, muy riesgosa. En la encuesta de Gallup de ayer pierde terreno en favorabilidad. No, repito, la encuesta de ayer de Gallup no es intención de voto, pero sí favorabilidad y pierde terreno. Está Claudia López, que hasta hace pocos meses no existía y ahora está existiendo. Marca tercera, cuarta, según la encuesta, marca 7, 8% de intención de voto. 7, 8% no sería nada muy importante si no fuera porque el primero está marcando 11, 12. Si hubiera dos marcando por encima de 20, pues sacar 7 es estar lejos. Pero cuando el primero está marcando 11, 12 y uno marca 7, pues estamos casi en el margen de error, casi empatados. Ella también está mucho con el discurso de la casta, con la ventaja, digamos, de que no tiene la sobrecarga de exguerrillera, de izquierda, aparentemente más moderada en cuestiones económicas y políticas. Pero pues ahí va y está presente. Humberto de la Calle, que también estaba bajito en expectativas, ha mejorado un poco, está ahí. Su apuesta es ir por una gruesa parte de los que votaron sí en el referendo, de los que han estado de acuerdo con los acuerdos de La Habana, que no es una mala apuesta. Si logra quedarse con ese nicho de votantes de centro, centro-izquierda, que estuvieron de acuerdo con La Habana, pues puede tener posibilidades para segunda vuelta. Eventualmente, yo pienso personalmente que él tiene un problema más bien estructural de ADN político, y es que uno lo ve más como un hombre serio, un hombre ecuánime, un profesor, un académico, un intelectual, y no como un hombre de acción. Y eso ya jugó contra él en campañas pasadas y puede volver a jugar contra él. Juan Carlos Pinzón, el embajador en Washington, está pensando seriamente en lanzarse. Puede ser una de las sorpresas, a pesar de ser un representante, de todo este abanico el más cercano a Santos en lo personal. Como ministro de Defensa marcó muchas distancias con Santos. Como embajador en Washington también lo ha hecho. Y además ha sido eficaz. En su Ministerio de Defensa hubo varios éxitos que acompañaron y estimularon a las FARC a avanzar en el proceso de paz. Y en su embajada en Washington también ha tenido logros, creo yo, importantes. Vamos salvando casi 400 millones de dólares en ayuda. Y esto en medio del lío que tiene Trump y el Congreso de Estados Unidos con el presupuesto. Y vamos salvándola. Yo no sé cómo ha hecho. Y todo esto evitando que nos castiguen por la multiplicación de los cultivos de coca. Eso vendrá, pero por ahora no ha venido. Y eso es un milagro que creo que se le debe a la gestión del embajador. Bien podría Pinzón dar la sorpresa, pero para ello tendría que deslindarse enormemente del gobierno. Tendría que venir con un discurso muy agresivo en temas de seguridad, en temas de paz y también, creo yo, en temas económicos. Veremos si es capaz de hacerlo. Si va a ser simplemente el candidato de la U y el más cercano a Santos, creo que sus opciones no serán muy amplias. Marta Lucía Ramírez, ya votó por ella una gran cantidad de gente en 2014 y es una persona que, si fuera la candidata del Partido Conservador, habría que tenerla en cuenta y puede tener buenos resultados. Un uribista. Hay una encuesta de esta nueva encuestadora del exregistrador Sánchez
que dice que el 25% de los encuestados a nivel nacional, en algo así como 40 municipios, votaría por un candidato uribista a la presidencia, sin importar quién sea. Con eso pasa a segunda vuelta, por lo menos. ¿Sí? La encuesta tiene, a mi modo de ver, un riesgo metodológico. Uno no puede comparar peras con manzanas. Uno no puede decir, usted va a votar por este sector, este partido, contra estos nombres propios. No, uno compara naranjas, o sea, nombres propios contra partidos. Pero el hecho es que en esa encuesta 25% de la gente dice yo voto por un uribista del Centro Democrático. Que me parece un elemento a tener en cuenta. Uribe ha demostrado una y otra vez que si bien hay una ley sagrada, sacrosanta, escrita en mármol, en piedra, en lo que quiera, en grafito en Colombia, en granito en Colombia, que es el voto en Colombia no es endosable, esa misma ley tiene un asterisco y abajo dice, salvo si es Uribe. Está Ordóñez, que va a apuntarle, digamos, un poco a ese movimiento que se despertó con el tema de la cartilla LGBTI del Ministerio de Educación de Gina Parodi, la gente que salió a marchar, que demostró eso primero que decíamos, que la educación entró en la agenda, en el debate de la agenda, y de muchas maneras, no simplemente calidad, también cuando hablamos de calidad hablamos de orientación en muchas cosas. Así que, pues habrá que ver cómo le va con esa aventura. Está Robledo, que se quedó con la candidatura del Polo, que ha sido muy protagónico en estos debates anticorrupción. Yo no sé cómo le termine de ir quedándose nada más con eso. Yo creo que parte de lo que pasa con la rabia pasiva es que la gente está indignada con la corrupción, pero no está dispuesta a elegir a alguien simplemente porque diga que va a combatir la corrupción. La gente quiere más, porque la agenda se ha ampliado. Ya la agenda no es monotemática. Entonces, hablar solo de corrupción eventualmente tampoco funciona. Clara López, que marcó bastante bien ayer en favorabilidad de Gallup. A ella en general le va bien en favorabilidad. No le fue mal en las elecciones de 2014. Se consiguió un ministerio por cuenta de eso. Por cuenta de eso muchos en el Polo la consideran traidora. Pero pues ahí está. Tiene que buscar partido, porque no creo que consiga firmas, así que buscará un partido. Y ese partido estará contento de tener una candidata que saque una votación significativa y produzca esa reposición de voto. Y está un candidato que las FARC ponga. A mí me parece difícil que las FARC en la primera oportunidad que tengan no pongan un candidato presidencial que además les ayude con sus finanzas de partido por la vía de reposición de voto. Creo que he estado muy juicioso con el tiempo y podemos tener para 2 preguntitas. Muchas gracias.